Dios te bendiga, amigo y amigo que me escuchas. Hoy daremos comienzo a la segunda unidad titulada El perdón. Y estaré presentando la lección número 5, El perdón nos libera. La lectura bíblica base que estudiaremos se encuentra en Génesis capítulo 45, versículos del 1 al 15, donde se nos narra parte de la historia de José. El texto bíblico para memorizar lee así: Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Génesis 45, versículo 7. En esta hora oremos para dar inicio a la lección de hoy. Señor Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Padre, y donde en esta clase estudiaremos sobre el perdón. Que a través de esta clase y de tu palabra podamos, Señor, hacer una introspección y examinarnos, Señor, y encontrar aquellas áreas donde tengamos que perdonar, pero también donde tengamos, Señor, que pedirle perdón a alguna persona. Gracias porque el mayor ejemplo de perdón ha sido el tuyo, Jehová. Que en cuanto cometamos errores o hemos tenido nuestras faltas, sabemos que podemos acudir donde ti y tu infinita misericordia nos perdonas. Gracias por esta escuela bíblica, gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Los objetivos que podemos alcanzar o aprender al culminar esta lección son los siguientes. Número 1, definir lo que es el perdón y cuán importante es para el proceso de sanidad integral. Analizar la historia de José y sus hermanos como un modelo de perdón y reconciliación familiar. Y número 3, identificar relaciones familiares e interpersonales y experiencias pasadas que necesitan de nuestra acción para decidir perdonar y así comenzar un proceso de sanidad liberadora. La introducción la encontramos en el libro de la lección en la página 76 y lee así: En esta unidad trabajaremos el tema del perdón y cómo éste nos conduce a la sanidad. El perdón, al igual que el amor, es una decisión. A diferencia de algunas posturas románticas que nos presentan las películas, las redes sociales y otros medios de comunicación, el amor y el perdón son decisiones, no son sentimientos. Con frecuencia, escuchamos a personas decir: yo perdonaré cuando lo sienta en mi corazón. La realidad es que si pensamos de esta manera, nunca vamos a perdonar. Perdonar requiere fuerza de voluntad, introspección y humildad. Perdonar es un ejercicio multidireccional. Como individuo podemos recibir perdón, pero también podemos otorgar el perdón. En lo colectivo sucede de igual forma. Las historias bíblicas que estudiaremos en esta unidad nos servirán como modelos o ejemplos de procesos de perdón y liberación de culpas en medio de situaciones conflictivas. Les invito a que nos acerquemos a estos pasajes bíblicos con un corazón receptivo a lo que Dios quiere decirnos y a lo que su Espíritu Santo quiere transformar en nuestras vidas, en la familia, en la iglesia y en nuestro país. Hagamos un ejercicio de introspección para identificar relaciones familiares o experiencias pasadas que ameritan nuestra acción para comenzar un proceso de sanación que implique la decisión de perdonar, pedir perdón o ambas cosas. Primeramente definamos lo que es el perdón. Y de acuerdo con la Real Academia Española, las palabras perdón y perdonar provienen del prefijo latino per y del verbo latino donare, que significan respectivamente pasar, cruzar,
adelante, pasar por encima de y donar, donación, regalo, obsequio, hasta que se cumple el tiempo, lo cual implica la idea de una condonación, remisión, cese de una falta, ofensa, demanda, castigo, indignación o ira, eximiendo al culpable de una obligación, una discrepancia o un error. La segunda definición es la que el autor de la lección nos presenta y la podemos ver desde una visión espiritual. Y nos dice que el perdón es una acción, una decisión de remitir una deuda u ofensa. El perdón no necesariamente es unidireccional. Podemos pedir perdón, pero también podemos ser perdonados. Y el mayor ejemplo de perdón fue el de Jesús, quien sin haber cometido faltas ni pecado, se dio a sí mismo por el perdón de nuestros pecados. Y ya estamos entonces entrando de lleno a lo que es el texto bíblico. Como mencioné, se encuentra en Génesis, capítulo 45. Y estaremos dando lectura a estos textos bíblicos de la lección de hoy. Y estos primeros versículos vemos que José, ¿verdad?, ya no podía contenerse de saber y conocer que eran sus hermanos los que tenía frente a él. Dice estos primeros capítulos 1 y 2 de la siguiente manera, y voy a estar leyendo en la versión popular. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su servicio y gritó: «Salgan todos de aquí». Así que ninguno de sus siervos estaba allí con José cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se puso a llorar tan fuerte que todos los egipcios lo supieron, y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. En estos primeros versículos, José no podía contenerse de saber y conocer que eran sus hermanos los que estaban allí frente a él. Y aun conociendo José el daño que le habían hecho sus hermanos, el amor y el perdón hacia ellos pudo más que toda herida o todo mal que ellos le habían causado. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Pero José les dijo: «Acercaos ahora a mí». Ellos se acercaron y les dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios». Josué, al ver a sus hermanos, no perdió un segundo más de su vida e inmediatamente les reveló quién verdaderamente era él. Les dice: «Yo soy Josué». Inmediatamente también pregunta por su padre. José tenía la necesidad de saber cómo estaba su padre, porque a pesar del mal que le habían hecho sus hermanos, José también entendía que en nada había sido culpable tal vez su padre, y en nada esto tenía que afectar la relación entre él y su padre. Nada de lo que sucedió hizo disminuir el amor por su padre. Es por esto que él de inmediato pregunta y quería saber cómo estaba su padre. Sus hermanos se quedaron turbados porque no sabían cómo reaccionar delante de José, y era natural. Sabían el mal que habían hecho y tenían a José de frente. Sabían el mal que le habían ocasionado a José, y ahora él estaba en una posición de poder y ellos estaban prácticamente en las manos de José. En las manos de José podía estar el castigo a cada uno de ellos. Así que todos estaban turbados. Y yo me imagino que asustados por lo que les podía pasar. Y por segunda ocasión y por segunda vez vuelve y les dice: «Yo soy José».
pero esta vez les recuerda el mal que le hicieron. Yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Wow, no podría imaginar la cara de asombro de aquellos hermanos. Si primero no le reconocieron o estaban turbados, ahora José les vuelve a repetir quién era él, pero también les deja saber lo que ellos le habían hecho, para que puedan tener memoria, ¿verdad? O para que tuvieran memoria de aquel evento. Pero José no lo hizo, ¿verdad? No les hizo ese recordatorio tal vez con ninguna maldad. Simplemente lo utilizó para traer a la memoria de aquellos hermanos que pensaban que había muerto, pensaban que José había fallecido, pero que hoy está vivo y que está frente a ellos. En el corazón de José ya no había espacio para el rencor. El tiempo que estuvo entre los egipcios y el tiempo en la cárcel y ver cómo Dios lo había librado de tantas situaciones habían hecho que el corazón de José fuera uno sensible a la voz de Dios y entender los propósitos divinos. Continúa el texto bíblico diciendo: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. José le pide a sus hermanos que no estén tristes, que toda situación pasada tenía un propósito divino. Dios me envió antes a la tierra de Egipto para cuando llegara este tiempo de escasez, ser yo quien salvara a mi familia. Josué vio en esta situación oportunidad de crecimiento y lo pudo ver, lo pudo canalizar como una experiencia de vida, pero también como una experiencia divina. En este versículo 7 dice así: Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Y les dice: así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Quiere decir que José realmente había asimilado toda esa situación y había podido entenderla con una mentalidad divina, con una mentalidad, ¿verdad? Con un concepto divino espiritual, porque le recalca y les dice: no me enviaron ustedes acá, no fueron ustedes, esto fue parte del plan de Dios para que yo llegara a este lugar. Así que el corazón de José había sido transformado por Dios y le dice y le recalca a sus hermanos: ustedes no me enviaron acá, sino que fue Dios mismo quien permitió que todo esto sucediera y me ha puesto como gobernador y consejero del faraón. Ahora José tenía una posición de poder que en gran manera iba a beneficiar a toda su familia, a sus hermanos, a su padre, a todos. Así que en este versículo 9, José les dice: vayan pronto a donde está mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como señor de todo Egipto. Ven a verme, no tardes. Vivirás en la región de Gosén, junto con tus hijos y nietos, y con todos tus animales y todo lo que tienes. Así estarás cerca de mí. El amor por sus hermanos y por la casa de su padre eran tan evidentes en el corazón de José, que no solamente los perdona, sino que también les pide que regresen donde su padre y los invita a venir a la tierra de Egipto, y donde tendrán mejores lugares para vivir
tanto su padre como también ellos, con toda su familia, con todos sus ganados, con todo, ¿verdad? Sus propiedades. Y Josué les dice, aquí les daré alimento a ti y a tu familia y a todos los que están contigo, para que no les falte nada, pues todavía habrá hambre durante 5 años. Mi hermano Benjamín y ustedes son testigos de que yo mismo he dicho esto. El amor y el perdón de José se hace evidente al querer cuidarlos, al querer alimentarlos, y pone su palabra como testigo. También les invita y les exhorta y les dice a los hermanos, cuéntenle a mi padre acerca de toda mi autoridad en Egipto y de todo lo que han visto aquí. Pronto vayan a traer a mi padre. Y en este versículo 14, José abrazó a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. También Benjamín lloró abrazado a José. En este texto, ya José no puede contenerse y abraza a su hermano Benjamín. Con este acto no solo se hace evidente ante los ojos de todos el amor que José continuaba sintiendo por sus hermanos, y si había alguna duda, si quedaba alguna duda del perdón hacia sus hermanos, con este acto, con este abrazo, estaba demostrando de una manera verbal, pero también lo estaba demostrando de manera física. El perdón se puede dar de manera verbal, pidiéndole, ¿verdad?, perdón a alguna persona o perdonándolo, pero también un abrazo complementa esa acción que ha sido verbalizada. En este versículo 15 dice, luego José besó a todos sus hermanos y lloró al abrazarlos. Después de esto, sus hermanos se atrevieron a hablarle. Así que no solamente abraza a Benjamín, sino que abraza y besa a cada uno de sus hermanos. Lloró con cada uno de ellos. José había borrado todo sentimiento, si es que en algún momento lo hubo, de rencor, de odio, de coraje. Nada de eso se creció ni se dio en el corazón de José. Él es un siervo de Dios, y mantenerse como hijo de Dios aún en medio de sus situaciones difíciles hizo que José viera esta situación como una de propósito de parte de Dios. Y no fue hasta que José abrazó, besó y lloró con cada uno de ellos que entonces ellos confiaron y decidieron hablarle. Los actos de perdón evidencian el verdadero amor hacia los hermanos, hacia las demás personas. Y el perdón no solo fue de palabras, sino que también fue con hechos. Así que en resumen, cuando perdonamos y pedimos perdón, hallamos libertad. Como cristianos, a veces tendemos a pensar que cuando hablamos del perdón, nuestro rol se limita a ser quien lo otorga. Es importante que aprendamos a perdonar y a pedir perdón, más allá del arrepentimiento que mostramos y manifestamos a nuestro Dios. El perdón es vital para la salud integral de todo creyente. Es necesario pedir perdón por nuestras faltas, cuando somos nosotros los que herimos u ofendemos a otros, pero también saber perdonar a quien se acerca y nos pide perdón. El perdón nos liberta y hace también libre a otros de la culpa que lleva en su corazón. Cuando venimos arrepentidos delante de Dios, buscamos su perdón y reconciliación con Él. Y Dios, en su infinita misericordia, nos perdona, nos hace libres de toda atadura o recuerdo de algún mal o algún pecado que hayamos cometido.
esa misma libertad también la recibe aquella persona que viene hacia nosotros buscando que le perdonemos. ¿Y quiénes somos nosotros para negarle ese perdón a alguien? Si Cristo me perdonó a mí, si Cristo me libró de toda culpa, ¿por qué yo con mi acto de perdonar no puedo hacer lo mismo con otros? Es importante pedir perdón, pero más aún el perdonar a otros. Nuestro acto de perdón libera la carga de otros. El acto de perdonar libera la culpa y la carga de otras personas. Y que aunque conocemos que tal vez sus actos nos han causado algún mal, como tal vez en este caso le ocurrió a José, no podemos avanzar nosotros en el plan de Dios en nuestras vidas mientras sigamos atados a ese rencor y a ese enojo. José asimismo lo entendió y decidió dejar a un lado todo aquel mal para mantenerse, ¿verdad? Y continuar el propósito de Dios y el propósito que Él tenía para él y para su familia. Así que pidamos perdón a Dios por cada una de nuestras faltas, pero seamos valientes y tengamos también un corazón misericordioso y sensible como el de Jesús para también perdonar y olvidar. Comenzar a identificar situaciones, conflictos no resueltos, conductas, sentimientos que entorpecen nuestra paz y desarrollo como seres humanos, como creyentes, es un proceso que bien estructurado traerá salud en todas las áreas de nuestra vida. Nombrar, lograr expresar en forma verbal o escrita aquello que nos hierre es una herramienta muy útil. Es importante recordar que los procesos son individuales y que no hay dos procesos iguales. A través de esta lección y lo aprendido, es necesario que comencemos a hacer una introspección de nuestras vidas. Es tiempo de examinarnos, de buscar en el pasado si hay algún mal que hayamos cometido con alguien, sea con alguien de nuestra familia, con algún amigo, con algún conocido, en el área donde trabajemos. Hay que examinar nuestras acciones pasadas y si entendemos que hubo acciones o palabras que hirieron a otros, entonces es necesario pedir perdón. Es necesario hacer esa llamada o simplemente ver a esa persona para pedirle perdón. Tal vez la otra persona ni recuerda, ¿verdad?, si usted cometió alguna falta contra él, pero si tu corazón y tu conciencia se sienten inquietos por esa situación, entonces es necesario para tu libertad y para tu sanidad integral pedir perdón. Finalizando el resumen, es necesario reflexionar, ejercitarnos en la introspección. Y finalizamos con estas dos preguntas. ¿Cómo pedir perdón o perdonar a una persona me acerca más a Dios? ¿Qué debo hacer para sentirme libre de culpa? Si queremos avanzar en nuestra vida como cristianos y queremos emular las acciones que hizo Cristo, pues el perdón es una de esas acciones a la cual estamos llamados a practicar. Perdonar es el resultado del fruto del Espíritu Santo en nosotros. El amor te lleva a perdonar. La paz que anhelamos en nuestras vidas la obtenemos también a través del perdón y al perdonar a otros. Tener bondad, ser bondadoso nos lleva a ser buenas personas y las buenas personas aman y perdonan. Así que todo esto me ayudará a acercarme más a Dios. Nuestras faltas y pecados nos alejan de Él, pero nuestras acciones de amor y perdón a nuestro prójimo nos acercan al Señor.
El ejemplo que nos da José de perdonar a sus hermanos nos ayuda a entender y visualizar que en cada dificultad hay una oportunidad para crecer y ser mejores personas. Así como Esther se convirtió en reina para salvar a su pueblo, de la misma manera que José se convirtió en gobernador de Egipto para también salvar a su pueblo. Las dificultades son oportunidades de crecimiento. Y esto lo voy a repetir. Las dificultades son oportunidades de crecimiento. Si odiamos y guardamos rencor, nos condenamos nosotros mismos a una vida de amargura. En un corazón lleno de odio y rencor, Cristo no puede estar presente. Pero cuando perdonamos, cancelamos todo dolor, cancelamos toda amargura y damos el espacio para que sea Cristo quien crezca en nosotros. Hoy es un buen día para pedir perdón y para perdonar. Es el momento y te toca a ti y me toca a mí hacer que esto se haga realidad. Así que si hoy te has examinado y si hoy has entendido que hay alguna situación de la cual todavía no te sientes libre, es tiempo de pedir perdón. Y si hay alguien que está esperando ese perdón tuyo, también es el tiempo de perdonar. Así que yo te invito a que simplemente lo hagas, que te muevas a pedir perdón y a perdonar. Así que juntos en este día hagamos esta oración. Amado Dios, te damos gracias por tu perdón. Gracias por tu amor que ve más allá de nuestras faltas y porque nos das la oportunidad de enfrentar nuestros miedos para acercarnos más a la plenitud de vida. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a pedir perdón. Ayúdanos a perdonar y a sentirnos libres para la gloria y honra de tu nombre. Por Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga.